con el patrocinio de IFM Other News Network, Comunicación Integral. Muy buenas noches, amables televidentes. Hoy es martes 1 de marzo. Bienvenidos a nuestra emisión de Noticias Televid. Estos son nuestros titulares. Adelantar la hora y el pico y placa para las tarifas de energía. Propuestas del director de la Federación Nacional de Departamentos. Preocupante situación de reclutamiento forzado en Medellín. La Red por la Constituyente Comunal del Barrio Belén le apuesta a la formación y participación política en el posconflicto. En el 12 de octubre se están llevando a cabo prácticas de aprovechamiento de residuos sólidos, una apuesta a la generación de empleo. El Teatro Metropolitano Insignia de Medellín está cerrado. Mercados Campesinos, proyecto que se hace presente en 17 parques de la ciudad. Esta es la noticia del día en Noticias Televid. Adelantar la hora y pico y placa para las tarifas de energía son las dos contundentes medidas que propone el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Amílcar Acosta, uno de los economistas colombianos que conoce más de cerca la situación del sector energético del país, entre otras razones porque ejerció como ministro de Minas y Energía. Acosta propuso hoy al gobierno nacional estas dos medidas que ayudarán a anticiparse a lo que considera un inminente racionamiento de energía eléctrica en el país. Adelantar la hora, esta sería una medida preventiva que reduciría el consumo de energía porque ya vimos que los llamados ahorros de energía no han funcionado. En diciembre aumentó más del 5% y en enero el 5.7%. Pico y placa para las tarifas de energía, es decir, que se establezca una hora tarifaria, de tal manera que las tarifas en horas valle sea más económica que las tarifas en horas pico. Días, meses, incluso años sin saber dónde está un familiar genera impaciencia y dolor en el alma, sentimientos que miles de personas en Medellín viven a diario por la desaparición o posible reclutamiento forzado por parte de grupos ilegales de algún familiar. Es desolador en las cifras del Informe de Derechos Humanos de la Personería Municipal, que reveló que de las 3.324 personas desaparecidas entre el 2012 y 2015, 1.261 aparecieron vivas mientras 95 murieron. Se desconoce el paradero de 968. Noticias Televid conoció algunas de estas historias. En los últimos 4 años, 1.745 niños de Medellín fueron reclutados por bandas delincuenciales. El panorama preocupa a analistas del conflicto urbano. Estamos hablando de más de 6.000 menores de 18 años vinculados a actividades del crimen, vinculados a las bandas. Estamos hablando de 938 desaparecidos en 4 años, 147 de ellos eran niños, niñas y adolescentes. Son alrededor de unos 235 combos que están y que evidenciamos que gran parte donde hay gran influencia de estos grupos armados es que hay una gran influencia de reclutamiento forzado. Las autoridades afirmaron que las bandas siguen reclutando a los menores de edad para cometer diferentes delitos. Pero Quijano va más allá. Son la carne de cañón y son la punta de lanza de la guerra. Son los que obligan a ser campaneros, obligan a estar en las trincheras, los obligan a cometer delitos, y esto no es un asunto de que ellos quieran estar, están reclutados. Caso concreto, por ejemplo, en la Comuna 13, que hay unos 36 combos que operan en esa comuna y que es la zona donde más se ha presentado casos de reclutamiento forzado de los menores. Analistas y concejales exponen las posibles soluciones para acabar este flagelo. Crear una unidad de reacción inmediata, donde haya una interinstitucionalidad entre la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad, la Policía de Infancia y Adolescencia, para hacer una intervención puntual sobre estos casos que se han presentado. Lo único que acaba con el reclutamiento forzado es desmantelar el crimen, es desmantelar las bandas, es desmantelar oficinas de braveños. De resto, lo único que va a pasar es que vamos a vivir en paños de agua tibia y silencio en la comunidad, silencio a causa del miedo. Las cifras fueron conocidas mediante un estudio de la Universidad de Antioquia, que también reveló que de los 570.000 jóvenes entre 14 y 28 años que hay en Medellín, 79.000 están en riesgo de ser reclutados. Carlos Alberto Polo, Noticias Televid.
En Noticias Televid, el Papa y el Vaticano siempre son noticia. Balconear, primerear, descarte o misericordia son algunas de las palabras más populares utilizadas por el Papa Francisco. Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. Con su particular estilo ha dado un significado nuevo a otras ya conocidas, como sucede con ternura o periferias. Non abbiate paura, non abbiate paura, il Signore è della consolazione, il Signore è della tenerezza. Vivere la Semana Santa seguendo Gesù vuol dire imparare ad uscire da noi stessi, per andare incontro agli altri, per andare verso le periferie della esistenza. Este nuevo libro, presentado en Roma, permite adentrarse en el lenguaje que ha puesto de moda el Papa. Se llama El vocabulario de Francisco y es una completa guía para no perder detalle de todo lo que dice. La revolución del lenguaje de Francisco está en lo siguiente. Hace un tiempo, hablando en una iglesia luterana en Roma y respondiendo a la pregunta de un niño, dijo que le gustaría ser párroco. Esta es la clave. El Papa Francisco es un papa con el estilo de un párroco y su lenguaje es tan sencillo que lo convierte en accesible para todos. 50 expertos y periodistas han analizado 50 palabras muy usadas por el Papa desde el inicio de su pontificado hasta hoy. Se trata de un minucioso análisis que ayuda para que las palabras del primer Papa latinoamericano no se las lleve el viento. En nuestro resumen nacional, los hechos que marcaron el día hoy en Colombia. Teniendo en cuenta la solicitud de la Procuraduría General de la Nación, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés ordenó el cierre de los cayos Bolívar y Albuquerque en la isla como una medida para restablecer el ecosistema y reforestación de los manglares afectados por los altos niveles de contaminación. En la inspección se encontraron residuos sólidos, aguas residuales, letrinas, daños de manglares con vertimiento de aceites de cocina, tala de vegetación para la instalación de carpas y afectación de la fauna y la sobreexplotación pesquera. La policía continúa recolectando pruebas en el caso de la menor asesinada en Villeta. Se hizo un llamado a la comunidad para dar con el autor material de este hecho. Según el comandante de la policía de Cundinamarca, el coronel José Correa, la investigación continúa con ayuda de equipo disciplinario de la Dijín en el lugar de los hechos. Dentro de las labores realizadas se capturó a un habitante de la zona. Según vecinos, el hombre tuvo contacto con Helen Gordillo horas antes de su desaparición. Sin embargo, tiempo después el hombre fue dejado en libertad. El jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Javier Sandoval, aseguró que se están llevando a cabo operativos estratégicos para la inmovilización de vehículos del servicio de Uber en compañía de transportadores que se han visto afectados en los últimos meses. Estos controles, que se vienen realizando desde hace varias semanas en el área metropolitana, llevan hasta el momento 32 automóviles inmovilizados por parte de las autoridades. Vamos a nuestra primera pausa y al volver les contaremos sobre la creación de una red constituyente creada en el barrio Belén de Medellín para aportar al posconflicto de darse una firma de paz con las FARC. Ya regresamos. La Red por la Constituyente Comunal del Barrio Belén de Medellín tiene como objetivo la formación y participación política de la ciudadanía. En esta oportunidad, Noticias Televid conoció sus posturas frente a lo que se viene acordando en La Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC. Habitantes de la comuna de Belén se atrevieron a hablar del proceso de paz, los avances de los acuerdos pactados, lo que se va a lograr una vez se firmen los acuerdos y un posible cese de hostilidades fueron algunos de los aspectos tratados por la Red Constituyente por la Paz. Lo que se está negociando en La Habana es el fin del conflicto armado, no es la paz, no es la claudicación de un bando o del otro, sino que es con negociar el fin de este conflicto armado que nos permita a los colombianos que no conocemos ni la paz, ni la justicia social, ni el desarrollo incluyente, ni el bienestar.
Según señala Mateo Restrepo de la Red Constituyente de Belén, el país ha comenzado a dar un avance de no querer más violencia y se ha unido a las propuestas de la paz. Las elecciones presidenciales del último periodo nos demuestran que la gente está con la paz, y las elecciones regionales, en las últimas elecciones regionales, también vemos que la facción guerrerista o la facción que no está de acuerdo con los diálogos de la paz no obtuvo escaños importantes, sino tuvo mayor participación en los cuerpos colegiados. Para los asistentes al foro de La Habana a la Comuna, señalan que el hecho de que sean eventos organizados por la misma comunidad adquiere mayor credibilidad a la hora de hablar de paz. Y es necesario que toda la comunidad a nivel nacional se involucre, conozca qué es lo que está pasando. En la guerra nadie gana, la guerra se gana es sentados dialogando. El foro realizado en el Parque Biblioteca de Belén contó con la presencia de más de 300 personas, superando la asistencia de otros foros anteriores. Carlos Restrepo, Noticias Televid. En el barrio 12 de octubre de la ciudad de Medellín se están llevando a cabo prácticas de aprovechamiento de los residuos sólidos, iniciativa que tiene como objetivo aprovechar y generar a las familias su propio sustento. El equipo humano de Noticias Televid conoció esta estrategia y esta es la historia. Frente a los cambios que se presentan por el fenómeno del Niño, en la Comuna 6 de Medellín se desarrollan actividades para mitigar la contaminación producida por el manejo inadecuado de los residuos sólidos. Solo aprovechamos el 10% en la ciudad de Medellín y eso utiliza vasos para echar esos residuos. Esa contaminación produce un lisiviado, que es un líquido que aguas escorrentidas contamina nuestros ríos, nuestras aguas y produce unas emisiones de gases altamente contaminantes. A través de la producción de la lombriz californiana en la Comuna 6 se produce abono orgánico, constituyéndose en un ejemplo nacional del aprovechamiento de los residuos sólidos. Recoger los orgánicos de una comunidad, enseñarle a la comunidad qué es un residuo orgánico para ser más claro con el ama de casa, con el joven, con los sobrados de frutas, verduras, leguminosas, de comida. Entonces se recogen, eso le entregan una bolsa, educan, capacitan, van y hacen la recolección. Otra de las apuestas importantes son los semilleros ambientales que prepara a los futuros ciudadanos para ser una comunidad sostenible y ecológicamente responsable. Carlos Alberto Polo, Noticias Televid. El Teatro Insignia de Medellín, el Teatro Metropolitano, anunció el cierre temporal de sus instalaciones por una corrosión en la estructura metálica de la fachada norte del recinto, lo que obliga a la cancelación de una serie de eventos. El hallazgo de una corrosión en la estructura metálica en la fachada norte del recinto del Metropolitano llevó al cierre indefinido por parte de sus directivas y autoridades pertinentes. La medida es preventiva y busca velar por la seguridad de artistas y espectadores. Patrimonio de todos los antioqueños y necesita tener sus puertas abiertas para recibir a quienes amamos, a quienes seguimos, a quienes estamos dispuestos a conservar valores tan importantes como la cultura. Todos necesitamos estar enterados de todo lo que sucede pues ahí en el teatro para poder ser parte de él y de la ciudad. La verdad no tenía ni idea que había sido cerrado el Teatro Metropolitano y muchísimo menos pues por fallas en la infraestructura y pues acerca de qué pienso, no sé, habría que mirar cuáles fueron como esos aspectos por los cuales se decidió cerrar el teatro y cuáles han sido esas situaciones que han llevado a esas fallas estructurales ahí. El objetivo es que artistas como empresarios no se afecten y buscar un lugar donde desarrollar las actividades que se están programadas, afirmó Juan Carlos Mazo, comunicador del teatro. Noticias Televid buscó contactarse con la directora del Teatro Metropolitano, pero no fue posible. Juliana Escudero, Noticias Televid. Y el mundo también es noticia. En Noticias Televid, nuestro resumen internacional. Los votantes iraníes eligieron el camino correcto y adecuado para el país, así lo aseguró este martes el presidente moderado Hassan Rouhani, luego de que los reformistas y sus aliados avanzan frente a los conservadores en las elecciones legislativas. El virus del Zika presente en América Latina puede favorecer un trastorno neurológico grave, el síndrome de Guillain-Barré, según un estudio publicado este martes. El Tribunal Constitucional alemán ha comenzado a examinar la demanda para prohibir la formación ultraderechista del Partido Nacional Democrático.
Inundaciones y desbordamientos de ríos, aludes y destrozos en casas y carreteras son la consecuencia de las fuertes lluvias agravadas por la presencia del fenómeno del Niño, que están azotando varias regiones del Perú en las últimas semanas. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y al volver toda la información deportiva. Ya regresamos. Y volvemos en Noticias Televid con toda la información deportiva. El presente del Real Madrid no es el mejor. La reciente derrota frente al Atlético de Madrid en su propia casa hizo que uno de los referentes, Cristiano Ronaldo, hablara mal de sus compañeros. Si todos estuviesen a mi nivel, estábamos en primera a lo mejor. Incluso aseguró que si por él fuera, jugaría con otro tipo de jugadores. Me gusta jugar con Karim, por ejemplo. Cuando Karim no está, es más difícil. A mí me gusta jugar con Bale. Cuando Bale no está, es más difícil. Me gusta jugar con Marcelo. Estoy diciendo que los que jugaron no son tan buenos como ellos, pero yo no estoy diciendo que Danilo para mí hoy fue mejor en campo, por ejemplo. Tales declaraciones causaron revuelo dentro del mismo plantel. Por ello, el estratega merengue Zinedine Zidane salió a apagar el incendio. Cristiano ha hablado con todos. ¿Y con usted en particular ha hablado también? ¿Usted ha hablado con él? ¿Quería hablar con él de este tema? Conmigo, con todos, y ya es un tema, sabemos que ya también es del pasado. Cristiano sabemos la importancia que tiene y todo estamos con él, ¿sabes? El tema está arreglado. Pero si en el camerino la situación está candente, por fuera de él sí que más. El 10 del equipo, James Rodríguez, salió chiflado por la propia hinchada en el último encuentro y ya se especula de una posible venta del volante colombiano, pues su rendimiento no es el mejor y para rematar una mala semana, hoy se le notificó al jugador que deberá cancelar una multa de 10.400 euros, algo así como 40 millones de pesos colombianos por conducir a más de 200 kilómetros por hora y no acatar la orden de detención de una patrulla de carretera quien no le pudo dar alcance a Rodríguez el pasado 1 de enero, situaciones que ahondan más la crisis merengue. Los mercados campesinos son una apuesta de la administración municipal que beneficia a 233 familias productoras en Medellín y que el mejor beneficiado realmente es el consumidor final. Noticias Televid le trae toda la información de este proyecto que se hace presente en 17 parques de la ciudad. La iniciativa de tener un mercado campesino en la ciudad de Medellín surgió hace 27 años y se ha convertido en uno de los planes bandera de la Secretaría de Desarrollo Económico. Lo más importante es el tema de la articulación. Queremos que la Secretaría de Desarrollo Económico, que es la líder en el programa Mercados Campesinos, esté articulado su Subsecretaría de Desarrollo Rural con la Gerencia de Corregimientos y con nuestra Subsecretaría de Creación y Fortalecimiento Empresarial. Estos mercados son una puerta para conocer los rostros detrás de los alimentos que a diario consumimos. Un mercado campesino es una posibilidad de deleitarse en las más exquisitas frutas, verduras y productos lácteos, al igual que un derroche de riquezas culturales y étnicas del corredor del departamento. Todas las personas que participen de estos mercados hayan espacios de comercialización que les permita seguir creciendo como microempresarios, como futuros empresarios de la ciudad. Actualmente, estos mercados se realizan cada domingo en el Parque Lineal La Presidenta, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, con la oferta de productos naturales y gastronómicos llegados de las zonas rurales de Medellín. Juliana Escudero, Noticias Televid. El Ministerio de Educación Nacional tiene como reto de información técnica profundizar más en los conocimientos sin la necesidad de ser profesionales, teniendo en cuenta que para muchas familias es difícil acceder a una carrera universitaria. Noticias Televid conoció de estos beneficios. Una de las principales trabas con las que cuentan los estudiantes de programas técnicos en el país es el acceso a los créditos educativos por medio del ICETEX. Es que el municipio durante estos 4 años ha decidido invertir una suma importante de dinero para la educación técnica y tecnológica. Queremos muchas personas estudiando asuntos como vinculados al clúster de textil, vinculados al clúster de turismo, asuntos como la gastronomía. Desde la Asociación Nacional de Entidades de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, buscan que la educación técnica gane protagonismo en la empresa privada y se puedan generar más oportunidades de empleo.
estas nuevas leyes pues hablan de fortalecer la educación para el trabajo, la formación técnica y de que los entes territoriales, empezando por el ICETES, apoyen a la gente que quiere acceder a los programas de formación técnico-laboral. Pero resulta que los funcionarios que nombran en las instituciones pues no conocen la ley muchas veces, y también hay que reconocer que hay pocos recursos en el Estado. Pero ¿cómo lograr convencer a los empresarios para que crean en los egresados de una institución técnica? Es que soy más práctica, puedo desempeñarme más fácil en los medios, puesto que tengo más oportunidades en este sentido. Que muchas veces las empresas contratan más fácilmente a un técnico que a una persona profesional. También por las prácticas podemos conseguir las prácticas más fácilmente y tenemos muchas oportunidades de trabajo. Para ASENOF es necesario que el Gobierno Nacional incluya a las instituciones técnicas en los programas de becas estudiantiles para que más jóvenes puedan acceder a la educación superior. Carlos Restrepo, Noticias Televid. Y con el fin de que usted se vaya con una bonita sonrisa a la cama, el equipo humano de Noticias Televid ha seleccionado la imagen de cierre. Este hombre sabe una o dos cosas acerca de la tala de árboles. En este caso, con el fin de traerlos de vuelta a la vida. Por supuesto, no corta árboles por completo. Él prefiere sacar su motosierra y dejar una buena impresión duradera para las personas y así poderlas contemplar por mucho tiempo. Y llegamos así al final de Noticias Televid, noticias con valor. Por favor, descansen, que Dios les bendiga. Adelantar la hora y el pico y placa para las tarifas de energía, propuestas del director de la Federación Nacional de Departamentos. Preocupante situación de reclutamiento forzado en Medellín. La Red por la Constituyente Comunal del Barrio Belén le apuesta a la formación y participación política en el posconflicto. En el 12 de octubre se están llevando a cabo prácticas de aprovechamiento de residuos sólidos, una apuesta a la generación de empleo. El Teatro Metropolitano insignia de Medellín está cerrado. Mercados Campesinos, proyecto que se hace presente en 17 parques de la ciudad.